bendiga, mis hermanos. Yo traigo un canto para el Señor. Y muchos se van a preguntar por qué este canto. Porque yo reflejo de dónde me sacó a mí el Señor. Así que el canto no es para nadie, es para mí, para mí. Y yo quisiera que si me equivoca, yo sé que muchos hermanos se la saben y que me ayuden. Vengo un poco mal, si se puede decir, pero me van a ayudar. Que Dios me los bendiga. ¿La empiezo? Una llaga podrida era mi vida, y tirada entre la basura tú me encontraste. Ahí extendiste tu mano y me rescataste. Para sanar mis heridas que con amor me curaste. Qué malagradecido fueras tú. Si a mi Cristo dejaras, qué cobarde fuera yo. Si de aquí me regresara, estoy a medio camino de mi jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Perdona, Señor Jesucristo, soy desobediente y quisiera decirte con canto lo que mi alma siente. Quisiera decirte que sanas a toda la gente, que has transformado mi vida y ahora soy diferente. Qué malagradecido fueras tú. Si a mi Cristo dejaras, y qué cobarde fuera yo. Si de aquí me regresara, estoy a medio camino de mi jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Para la gloria del Señor. Una llaga podrida. ¿Cuántos éramos unos de los otros, hermano? A ver. De vergüenza. Yo era uno de ellos. Y el Señor me rescató. Quizás no estaba yo tirado en la basura, pero era un hombre muy soberbio. Y ¿sabes qué? Dios me cambió, me transformó y me hizo un hijo de Él. Gloria al Señor, obediente. Hasta donde está mi medida. Gloria a Dios. Así que yo gracias a Dios por ese mensaje tan bonito. Decía el apóstol Pablo, no es que ya lo haya yo logrado todo, sino que prosigo al blanco, ¿verdad? Prosigo al blanco, Jesucristo, la vida eterna. Así que, hermanos, vamos con un canto a levantar una ofrenda, y de ahí
Se viene la palabra de Dios, hermano, para que la escuche. Palabra que cambia, transforma los corazones. Gloria a Dios. Separará del amor de Cristo, quien nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias a Dios en esta tarde preciosa. Dios bendiga a cada uno de ustedes en este día. Y vamos a oír lo que la Biblia dice, porque es muy importante que la palabra de Dios sea la que nos instruya, la que nos prepare para gloria de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo capítulo 34 y vamos a leer el versículo 18. Quiero comenzar una enseñanza que creo puede ser muy, muy importante para su vida espiritual. Y a esta enseñanza le he titulado Seamos quebrantados, que es algo que los hijos de Dios tienen que aprender a través de su caminar con Jesús. Salmo 34, 18 dice en el nombre de Jesús: cercano está Jesús o Jehová, que es el mismo, cercano a los quebrantados de corazón. Está cercano a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu, que es algo que creo podemos muy bien en esta tarde poder aprender para poder ser mejores hijos de Dios. En el Salmo 51 versículo 17 dice: los sacrificios de Dios. Esto es algo que yo creo podemos nosotros irlo aprendiendo a través de este caminar, a través de esta enseñanza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Es algo que los hijos de Dios tenemos que aprenderlo. Y al corazón, dice, contrito y humillado, Dios, téngalo por seguro, no lo despreciará jamás. Nunca Dios va a ignorar cuando hay un quebrantamiento en la vida del hombre.
Y vamos a ver qué es lo que podemos nosotros aprender en esta tarde, número 1 de esta enseñanza, y que podamos a través de esto poder ir desarrollando una enseñanza muy importante para su crecimiento espiritual. Y como siempre les decimos, Dios les bendiga a todos aquellos que siempre están al pendiente de nosotros a través de las redes sociales. Amén. Desde aquí les decimos bendiciones para ellos. Tenemos poder en el nombre de Cristo. Tenemos poder en el nombre de Dios. Aunque el diablo ruja, no seremos vencidos, porque tenemos poder en el nombre de Dios. Aunque el diablo ruja, no seremos vencidos, porque tenemos poder en el nombre del Señor. Pueden tomar sus lugares. Gracias, Dios. Queremos que Dios esté cerca de nosotros. Es algo que lo deseamos, ¿verdad? Todos los que amamos a Dios y que queremos servirle a Él, que deseamos que Él esté siempre cerca de nosotros. Y el salmista David está hablando muy probablemente acerca de las experiencias que él había vivido a través de su vida, y se había dado cuenta que Dios está cercano a los quebrantados. Y esa es la razón por qué él le decía: ¿quiere que Dios esté cerca de usted verdaderamente? Pues la única manera para poder lograr que Dios esté cerca de usted o cerca de nosotros es estando quebrantados. No hay otra forma, no hay otro sistema. La única manera de poder tener ese acercamiento con Dios es a través del quebrantamiento. Y dice que salva a los contritos de espíritu. O sea, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y un corazón contrito, humillado, quebrantado, Dios no lo desprecia. Antes de que usted pueda ver en su vida una manifestación del poder de Dios, antes de que la iglesia pueda experimentar un avivamiento real, verdadero, antes de eso es imprescindible que entendamos algo muy importante, todos los que amamos a Dios, que dentro de nosotros hay una concha que necesitamos aprenderlo, porque es parte de nuestra naturaleza. Dentro de nosotros hay una estructura que cuando nos entregamos a Cristo, Él va a tratar de todas las circunstancias y de todas las experiencias que atravesemos a través de este caminar, ir rompiendo dentro de nosotros esa estructura, esa concha que se forma a través del tiempo, cuando nosotros caminamos, cuando experimentamos la vida a través de nuestro caminar. Y decía que dentro de nosotros existe esa estructura, esa concha, que cuando nacimos la adquirimos inevitablemente. Pudiéramos decir que nacimos con ella, y con la cual de alguna manera tratamos de protegernos, porque no sabemos cómo protegernos. La creamos para defendernos, para que exista una protección y que nos podamos guardar de las situaciones que nos suceden en nuestro alrededor.
Y la idea de protegernos es de guardar nuestra personalidad, de protegernos de alguien que nos vaya a lastimar, de protegernos de alguien que quiera hacernos daño en nuestras vidas. Y principalmente aquellos que han sido lastimados en la vida, o que han sido ofendidos de alguna manera, que han sido traicionados, que han sido desilusionados. Y tratamos de alguna forma de protegernos para que nadie, absolutamente nadie, nos vuelva a lastimar. Y entonces es que nosotros adquirimos esta estructura de fortaleza, de protección, porque tenemos miedo que la gente nos lastime. Esa es la razón por que formamos esa concha de protección, para protegernos. Y si hemos sido de alguna manera perseguidos, lastimados, traicionados, si hemos pasado por situaciones difíciles en nuestro diario vivir, pues hacemos más gruesa la concha para protegernos mejor. Tenemos miedo que alguien nos lastime. Tenemos miedo de que alguien nos vaya a hacer daño a nuestras vidas. Y esa es la razón por la que existe esa concha de protección, que de alguna forma la vamos nosotros formando a través de la vida. Tenemos también probablemente miedo a que alguien nos vaya a desilusionar, y pensamos dentro de nosotros: ya no vuelvo a confiar en nadie, en absolutamente nadie, porque tal vez si le doy confianza a alguien, nuevamente me va a lastimar. No cree en nadie, está tan desilusionado de la vida que hasta para poder recibir la palabra de Dios cuesta y se sufre para poder adquirir lo que Dios quiere darnos. Sin embargo, la Biblia nos enseña de una manera muy diferente. Cuando comenzamos a pensar de la manera en que nosotros creemos que es la vida, de encerrarnos en lo que estamos pensando de nosotros mismos, de lo que creemos que es lo justo, lo que deberíamos de hacer, pero sin embargo notamos que Dios en su palabra tiene una manera muy, muy diferente de pensar acerca de nosotros. O sea que los planes de Dios son muy diferentes a los planes que nosotros probablemente adquirimos por nuestra propia cuenta, por nuestra propia voluntad, por nuestra propia forma de vivir. Cuando venimos a la Biblia, notamos la grande diferencia. Cuando comenzamos a pensar de la manera en que Dios habla, de la manera en que Dios enseña, de acercarnos a Él, esto es precisamente lo que Dios comienza a enseñarnos inmediatamente. Que Dios tiene otra manera de pensar aún de nosotros mismos. Y es cuando comenzamos y cuando debemos de aprender a pensar como nosotros pensamos de nosotros mismos, y cómo es que Dios piensa de nosotros. Porque probablemente usted ya formuló en su vida una forma de defensa pensando para usted mismo, protegerse a sí mismo. Pero cuando venimos a Dios, nos damos cuenta de la manera en que Dios piensa acerca de nosotros. Y por eso es que cuando pensamos en nosotros mismos, es entonces cuando nos vamos a Dios y pensar y preguntarle a Dios qué piensa Él de nosotros. ¿Qué piensa Dios de nosotros cuando venimos a Él? ¿Qué piensa Dios de nosotros cuando nos acercamos a Él? Dios piensa de nosotros de una manera distinta, porque siempre van a haber pensamientos negativos en nuestra vida. Siempre va a haber situaciones negativas que tendremos que enfrentar. Solamente pensamos nosotros cuando pensamos por nuestra propia cuenta de nosotros mismos. Lo único que pensamos siempre son fracasos del pasado. Solamente pensamos en un pasado y no tenemos la capacidad para pensar en un futuro donde podamos ser bendecidos, donde Dios pueda moverse, donde Dios pueda darnos un nuevo amanecer, un nuevo futuro, una nueva visión para nuestras vidas. Por eso cuando vamos a Dios, aprendemos
a aprender, o comenzamos a aprender lo que Dios piensa de nosotros, y olvidamos completamente lo que pensamos nosotros de nosotros mismos, y dejamos que Dios comience a trabajar en nuestras vidas. Cuando venimos a la palabra de Dios, dice Jeremías 29:11, que entendemos lo que Dios piensa acerca de nosotros. Dios tiene un plan diferente para nosotros. Dice que Dios tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz, con pensamientos de bendición para nosotros. Y nosotros, por nuestra propia cuenta, somos negativos. O sea, tendremos entonces que aprender a dejar de ser ensimismados para dejar que Dios comience a trabajar en nosotros. Esa concha de protección vamos a tener que aprender a quebrantarla para que Dios pueda penetrar a nosotros, para que Dios pueda entrar a nuestras vidas, para que Dios se acerque a nosotros y para que Él esté cerca de nosotros. Dios dice cuando venimos a Él: no me interesa lo que tú pienses, sino lo que importa es lo que yo pienso de ti. Y si hacemos caso de lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios dice de nosotros, y lo que Dios dice de nosotros es: yo quiero bendecirte, yo quiero cambiar tu manera de pensar, yo quiero cambiar tu vida, yo quiero que me des la oportunidad de poder tratar contigo, de acercarme contigo. Yo sí te puedo levantar, yo sí te puedo bendecir, yo sí puedo darte bendiciones, yo no te dejaré, yo no te desampararé, no te quedarás en el suelo. Y esto es lo que Dios dice de nosotros mismos. Por eso tenemos que aprender a pensar como Dios piensa, porque si pensamos nosotros de nosotros mismos, hay quienes hasta se desalientan pensando en sí mismos. A veces con el simple hecho de mirarse en un espejo: ay, Dios mío, la naturaleza fue traicionera conmigo, y se desalienta. Eso es pensar nosotros de nosotros mismos. Por eso es que Dios dice: no me interesa lo que tú pienses de ti mismo, lo que interesa es lo que yo pienso de ti, lo que yo quiero darte, lo que yo te quiero bendecir y lo que yo quiero hacer con tu vida. Esa es la gran diferencia que existe. Gloria al Señor. Los pensamientos de Dios hacia nosotros, dice Jeremías 29:11, son de bendición, de levantamiento, de protección, de no desampararnos, de no quedarnos en el suelo, sino de levantarnos y ponernos en el lugar en el que Él quiere ponernos. Gloria al Señor. Son pensamientos de bendición los que Dios tiene para nosotros. Hay que comenzar a abandonar nuestros pensamientos. Dice el Proverbios 3:5-6: fíate de nuestro Señor, fíate del Señor Jesucristo, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Eso significa depender de Dios y no depender de nosotros mismos. En otras palabras, dice el versículo 6: no seas sabio en tu propia opinión. Proverbios 3:5-6. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, tú por ti mismo no tienes la capacidad para levantarte. Nosotros por nosotros mismos no podemos. Dijo el Señor Jesucristo: sin mí nada, ustedes, óiganme bien, no van a poder hacer nada en sus vidas. Sin mí nada podéis hacer. Nos convertimos cuando nos convertimos a Jesús, nos convertimos en dependientes completamente, absolutamente de nuestro Dios. Entonces, para que Dios comience a profundizar en nuestras vidas, entonces cuando Dios comience a querer introducirse a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, va entonces Dios que tener que hacer algo. ¿Qué va a tener que Dios que hacer? Quebrar la concha donde estamos encerrados, donde estamos ensimismados.
Ahora yo le quiero decir algo muy importante, porque nos va a tomar algunos mensajes hablar de esto. Esto es solamente, vamos a decir, el comienzo de lo que quiero que tratemos a través de esta enseñanza. Ahora le quiero decir, el ser quebrantados no es como algunos se imaginan. Hay quienes que probablemente crean que ser quebrantado es andar con cara de lástima, para querer impresionar a los demás, con cara apagada, con cara triste. Hay muchos que quieren determinar que esa debe de ser la forma y la actitud que se debe tener cuando hay quebrantamiento. Ni tampoco significa nunca sonreír, ni tampoco significa nunca experimentar gozo, porque se pueden tener emociones profundas dentro de nosotros y no estar quebrantados. El quebrantamiento del que la Biblia habla trae un acercamiento a Dios. El quebrantamiento del que habla la Biblia es porque Dios comienza a hacer obra nueva en nuestras vidas. Comienza a quebrar y a desintegrar y a despedazar lo que nos aparta de Él. Alguien pudo haber experimentado alguna situación difícil, algo trágico, algo difícil, o le ha ido probablemente mal en la vida, sin que nunca jamás haya sido quebrantado. O sea que el quebrantamiento del que la Biblia habla es completamente distinto a la forma y al sistema del mundo. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que experimentaron los mismos pecados, las mismas situaciones delante de Dios, y notamos que hay un gran contraste en este tipo de personas de la que la Biblia habla. Y existe este contraste entre el que se quebrantó ante Dios y el que no se quebrantó delante de Dios. La persona que ha de pesar, o podríamos decir de pasar por situaciones como estas, lo que le haya pasado, lo que haya sucedido en su vida, y a veces es tan fuerte y tan difícil esa concha que se forma, que nunca ha podido experimentar, nunca ha podido romper esa situación, esa concha que lo tiene completamente encerrado en su vida. Cuando se ha probablemente pasado por alguna situación, por alguna experiencia trágica, por problemas, y permitió que Dios le rompiera el corazón, es porque entonces es cuando comienza Dios a tratar en la vida de la persona. Porque la palabra quebrantamiento significa ser roto en pedazos. Eso realmente significa la palabra quebrantamiento: ser hecho pedazos, ser destrozado. Y notamos este contraste en las personas que la Biblia habla, entre unos que se mira el contraste que Dios perdonó y otro al que Dios no perdonó. ¿Qué es lo que pasó allí? Por ejemplo, tenemos el caso del rey Saúl. El rey Saúl fue un hombre con dones, con talentos, con cualidades que tenía como un gobernante. Y cuando el rey Saúl pecó contra Dios, se rebeló contra Dios, existe un contraste tremendo en la vida de Saúl. Por otro lado tenemos a David. David cometió adulterio, cometió asesinato, cometió pecado delante de Dios. Sin embargo, cuando comparamos a los dos, no podemos decir que Saúl fue más pecador que David, o que Saúl fue más pecador que David, o que Saúl que David. Porque el pecado delante de Dios es el mismo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios no perdonó a Saúl y sí perdonó a David. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios a unos sí los perdona y por qué a otros Dios no los perdona? ¿Qué es lo que pasa? Si será entonces que Dios hace excepción de personas. No, Dios no hace excepción de personas. No que exista ningún pensamiento, pudiéramos decir, en su corazón. Dios no tiene consentidos. Dios no hace excepción de personas.
¿Qué entonces fue lo que hizo la diferencia entre Saúl y David? Vamos a ver qué es lo que sucedió. Y vamos a entender la razón por qué Dios perdona a unos y por qué Dios no perdona a otros. ¿Qué sucedió en estas dos vidas en específico? ¿Qué pasó cuando Dios reprendió a Saúl? ¿Qué pasó cuando Dios trató de llamarle la atención a Saúl? Cuando Dios lo confrontó, dice la Biblia que él no se quiso quebrantar, sino que se endureció ante la disciplina que Dios quería darle. Le estaba ofreciendo una fórmula, le estaba ofreciendo una manera para ayudarlo, y sin embargo dice la Biblia que en vez de humillarse delante de Dios, comenzó a llenarse de celos, comenzó a llenarse de desconfianza de todos los que le rodeaban, comenzó a desconfiar hasta de su propio hijo Jonathan, y terminó, dice la palabra de Dios, consultando a una bruja, un rey de Israel. Probablemente el que piensa, ¿por qué Dios hace excepción de personas? ¿Por qué Dios perdonó a David y por qué a Saúl no lo perdonó? Es porque probablemente no ha entendido usted lo que la Biblia dice. Es porque probablemente usted no sabe lo que hay en el corazón del hombre. Sin embargo, notamos las actitudes que existían en estas dos personas. Cuidado con el descuido. Te comienza a alejar de Dios, y normalmente cuando somos confrontados actuamos como autodefensas por la concha que tenemos. Y eso fue precisamente lo que le sucedió a David. Y si no hay un arrepentimiento, comienzas a perder la visión espiritual en tu vida, comienzas a alejarte de Dios, comienzan a llegar las dudas, los celos, la desconfianza, la amargura, el resentimiento, comienza a quererse apoderar de tu vida cuando tú no permites que Dios te quebrante, cuando de alguna manera Dios confronta tu vida por alguna situación que estés pasando en tu vida. Cuando somos confrontados por Dios, ¿cómo actuamos? ¿Qué tipo de actitud ponemos? ¿Cómo nos allegamos a Él? ¿Qué le decimos a Dios? Nos comenzamos a defender, nos llenamos de desconfianza, nos llenamos de celo, nos llenamos de envidia. ¿Cuál es la actitud que tenemos cuando somos confrontados por Dios, cuando mira pecado en nuestras vidas? La actitud que nosotros tengamos es la que hace la diferencia. Yo puedo notar que esa fue una de las razones por la que Dios no perdonó a Saúl, porque él en su descuido comenzó inmediatamente a cambiar delante de Dios. Cayó tan bajo que ir a consultar a una bruja para que le dijera el futuro del pueblo de Israel. En cambio, cuando Dios confrontó a David, cuando le envió a un profeta para que le dijera la verdad, para que le hablara lo que tenía que decirle, cuando lo confrontó y le dijo: mira lo que has hecho, entiendes lo que has hecho, te das cuenta de lo que has hecho delante de Dios. Cuando Natán lo confrontó, dice la Biblia que David inmediatamente, escúchelo bien, inmediatamente cayó al suelo en saco y en ceniza. Estaba hecho un mar de lágrimas David por lo que hizo, quebrantado, estaba hecho pedazos porque había ofendido a Dios. Ahí se puede ver la diferencia que existe entre la soberbia y el quebrantamiento, entre el reconocimiento y la autodefensa que podemos nosotros tener para que Dios no penetre a nuestro corazón, para que Dios no se acerque a nosotros, para que en lugar de Dios acercarse, comience a alejarse de nuestras vidas. Gloria al Señor. Aquí podemos notar que él inmediatamente cayó en saco y en ceniza, al saber que era grande su pecado delante de Dios y que él le había roto el corazón a Dios, y Dios permitió que el Espíritu Santo quebrantara su corazón
Y cuando le dio Natán la noticia de que el hijo que iba a tener con su amante iba a morir, entonces es cuando él se dio cuenta del pecado que había cometido delante de Dios. Se puede notar la diferencia que hay entre uno que se quebranta a Dios y uno que no se quebranta a Dios. Entre uno que reconoce que le ha fallado a Dios y entre otro que cree que el pecado es algo muy normal en nuestra vida. Todos se equivocan, no hay perfectos. Se comienza a defender. Aleluya. Y cuando le dijo el profeta que su hijo iba a morir, David no se amargó. David dijo: hijo mío, yo no puedo venir, tú no puedes venir a mí, pero yo voy a ir a ti algún día y me voy a encontrar contigo. Y esa es la gran diferencia que existe cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y de ahí en adelante David comenzó a caminar quebrantado, dice la Biblia, y humilde de corazón, porque el quebrantamiento nos acerca a Dios. El quebrantamiento permite que Dios entre hasta las fibras de nuestro espíritu y comience a tratar con nosotros, y comenzamos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y no hay nada que nos detenga cuando dejamos que Dios trate con nosotros. Y la diferencia está realmente en la actitud que asumamos delante de Dios. No es el pecado, no es la gravedad del asunto, sino más bien es la actitud que tenemos cuando somos confrontados por Dios. El apóstol Pablo, después de haber servido como apóstol, termina su vida con estas palabras: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Toda su vida la comparó el apóstol Pablo de esta manera. Su meta, su final. Muchos de los siervos de Dios en aquel tiempo fueron la boca de los leones, fue la cárcel, fue que fueron algunos degollados, decapitados. Y aunque ellos vivieron una vida agradable delante de Dios en el servicio a Dios, se mantuvieron fieles. Y el día que llegaba el momento de partir de esta tierra, lo hacían con gusto y no se quejaban. No andaban que: Señor, para esto te serví, para eso fui fiel, para eso te prediqué la palabra de Dios y para eso me sacrifiqué tanto para terminar así, de esta manera. No, de ninguna manera, porque dice la Biblia que el que pierda su vida por causa del evangelio ha ganado la vida eterna. Y es, óigame, lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios. Sin embargo, estos no eran los pensamientos del apóstol Pablo. Él dice, en primer lugar: he peleado la batalla, he guardado la fe. Tenemos que pelear delante, óigame bien, de nosotros todo lo que nos espera en nuestra vida cristiana por la fe. ¿Por qué lo que estamos haciendo es una pelea? Porque esta pelea es buena. Todas las demás son malas. Esta es una pelea buena porque de por medio está nuestra vida en la eternidad con Jesús. Porque de por medio está nuestra estadía eterna en el reino de los cielos. Porque de por medio está una vida cercana a Dios en su lugar, en su habitación, en el lugar que Él ha preparado para todos aquellos que están dentro de este ambiente y que le han entregado su vida a Él con todo su corazón. Así que seamos lo suficientemente maduros para entender que cada uno de nosotros tiene una pelea que pelear todos los días de su vida. Y la única forma de poder salir victoriosos de esta batalla es estando cerquita de Dios, quebrantados de corazón, quebrantados en nuestras vidas. Que el quebrantamiento sea la parte más importante de nuestras vidas. Que cada vez que ofendamos a Dios, vayamos de rodillas a Él quebrantados y dile: Señor, perdóname por lo que te ofendí. Perdona, Señor, mi pecado. Ayúdame, límpiame, decía el salmista, más y más de mi maldad, en el Salmo 51.
En el Salmo 51 se puede ver cómo Dios trató con David, cómo él, después de haber pecado contra Dios, óigame bien, se revolcó en la ceniza para que Dios lo perdonara, para que Dios lo levantara. Él no comenzó a decir: Señor, pues todo el mundo peca, yo no soy el único, mira, yo no soy más pecador que aquel otro. No, Señor, él asumió su pecado y dijo: perdóname, Dios, ayúdame, lávame, límpiame más y más de mi pecado. Quebrantado delante de Dios. La inmadurez manifiesta que tú reconozcas el pecado y la falta de quebrantamiento en tu vida no te hace entender que hay alguien que está para levantarte y para ayudarte en tu vida diaria. Por eso es tan importante entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay que aprender a no tratar de querer resolver nosotros por nosotros mismos las cosas en las que Dios puede ayudarnos. Saúl inmediatamente comenzó a buscar la forma de cómo poder encontrar el perdón de Dios, utilizando sus propias ideologías, utilizando y tratando de resolver las cosas por su propia cuenta, y se olvidó consultar a Dios. Se le olvidó que había alguien que podía rescatarle, se le olvidó que había alguien que podía ayudarle, y la soberbia le ganó. Y los cristianos somos llamados a levantarnos todos los días, a mantenernos en ánimo. Que aunque hayas caído, levántate. Que aunque haya situaciones difíciles en tu vida, no te quedes ahí, porque Dios no nos ha dado, dice la Biblia, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de poder y de dominio propio. Los cristianos no somos personas que se quedan ahí tiradas, sino que cuando se caen es porque Dios está para levantarlos. Si caemos al agua, no nos ahogamos, sino que en vez de quedarnos ahí sin hacer movimiento, comenzamos a nadar para poder salir de la situación. Si te caíste y te ahogas, no porque caíste al agua, sino porque no quieres nadar, quieres ahogarte. Y es ahí donde Dios trata con nosotros. Cada vez que de alguna manera Dios confronta nuestras vidas, es para que aprendamos a quebrantarnos. Si llegan situaciones difíciles a nuestras vidas, es para que aprendamos a buscar a alguien superior a nosotros que puede ayudarnos. Cuando sentimos que ya no podemos, es cuando entonces levantamos nuestro rostro y decimos: Señor, ayúdame, te necesito, necesito tu ayuda, necesito tu fortaleza, necesito que me des el ánimo para poder servirte, para poder encontrarte, para poder que a través de este quebrantamiento destruyas esta concha que me quiere mantener encerrado sin clamarte a ti. Tenemos que aprender en nuestra vida disciplina y autocontrol. No podemos desanimarnos. Tenemos que mantenernos alertas espiritualmente. Tenemos que luchar, tenemos que mantenernos. La palabra luchar, que viene del griego que significa agonizar, que significa tener cuidado, que significa mantenernos, que significa estar fuertes, que significa mantenernos apegados a Dios en toda situación que tendremos que enfrentar en nuestras vidas. Tenemos que aprender a quebrantarnos, tenemos que aprender a conquistar, tenemos que experimentar todos los días el poder de Dios en nuestras vidas, para no permitir que el descuido llegue y nos saque del plan y del propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a aprender a no depender de nosotros mismos, sino a ser dependientes de Dios, dependientes de su poder,
dependientes de su Espíritu, de su gloria en nuestras vidas. Y la próxima semana vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a permitir que el Espíritu Santo comience a enseñarnos cómo debemos de caminar, cómo debemos nosotros de confrontar el pecado, cómo debemos mantenernos quebrantados, hechos pedazos. Cuando nosotros somos quebrantados, Dios está cerca de nosotros. La misma Biblia dice que Él fue quebrantado, fue destrozado, y a través de ese quebrantamiento, a través de ese sacrificio donde Él fue quebrantado, fue capaz de alcanzarnos a nosotros. Por su quebrantamiento se multiplicó el poder de Dios, se multiplicó sobre nuestras vidas la gracia y la bondad de Dios que nos ha alcanzado hasta ahora. Y en la próxima semana voy a hablar más acerca de esto. Pero ahora, ¿qué le parece si inclinamos nuestros rostros ahí donde estamos y le decimos: Dios, enséñame, Señor, a aprender a confrontar las situaciones de pecado que cada día asedian a mi vida, que cada día quieran, Señor, tomar el control de mi vida. Dame una actitud de arrepentimiento, que seamos quebrantados, Señor, todos los días de nuestras vidas, que el quebrantamiento sea parte integral de nuestras vidas para estar siempre cerca de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, Jesús, y la honra en esta tarde preciosa. Adore a Dios. Dígale: Dios, el corazón contrito, el corazón quebrantado, no lo desprecias.